La vida personal de Leonardo DiCaprio es objeto de una amplia atención mediática. Sus novias nunca pasan de 25 años y rara vez concede entrevistas mostrándose reacio a hablar de su vida privada, pero yo les mostraré los detalles más íntimos y sus excelentes trabajos como actor. Hoy les traigo la vida de Leonardo DiCaprio. ¡Soy el rey del mundo! Leonardo DiCaprio nació en Hollywood, California, siendo hijo único de Irmelin Hindenburg, una secretaria nacida en Alemania, y George DiCaprio, un artista de cómic underground y productor-distribuidor de historietas. Fue llamado Leonardo porque, encontrándose su madre embarazada, visitó un museo y, mirando un cuadro de Leonardo da Vinci, DiCaprio pateó dentro de su vientre. Pero aquella felicidad iba a durar poco, porque al cumplir Leonardo solo un año de edad, sus padres se divorciaron compartiendo la custodia. ¿Y cuándo comienza la carrera de este genial actor? Pues tan solo con 14 años, al aparecer en varios anuncios y películas educativas. They're for daddy. Lo primero que recuerdo es cuando les dije a mis padres, quiero ser actor. Y si no hubiese vivido en Los Ángeles y hubiese estado tan cerca de la meca de la producción de películas, si no hubiese tenido padres que dijeran, ok, te llevaremos a las audiciones. No teníamos los medios económicos para ir de Idaho a Los Ángeles solo porque un mocoso de 10 años dijese, quiero ser actor. En 1990, obtuvo su debut en la televisión cuando fue elegido en el elenco de Parenthood, una serie basada en la película del mismo nombre. Hello. May I speak to Dr. Lampkin? It's his son. Después de esto, DiCaprio obtuvo papeles pequeños en varias series, entre ellas The New Lassie y en Santa Bárbara. Su participación en las mismas le valieron para una nominación a los premios de Mejor Actor Joven. Our team's got the hottest writer. Un año más tarde, en 1991, hace su debut cinematográfico en la película de ciencia ficción y terror Critters 3, en la que interpretó al hijastro de un malvado propietario. Pero no fue hasta el siguiente año 1992 cuando alcanzó el éxito en la pantalla grande al ser seleccionado entre 400 jóvenes actores por el famoso actor Robert De Niro para interpretar el papel principal en This Boy's Life. So I'm here tonight to pay my respect to you, Bob. And I want to thank you for taking a chance on me. For giving me the opportunity to work alongside you and observe the underlying mechanisms that make you the consummate actor of our time. Más tarde, en 1993, actuó como el hermano con discapacidad mental de Johnny Depp en la película A quien ama Gilbert Grape, una odisea cómica trágica acerca de una disfuncional familia de Iowa. El director Lasse Hallström admitió que estaba inicialmente en busca de un actor menos atractivo, pero se decidió por DiCaprio, ya que se había convertido en el actor más observador entre todos los que audicionaron. La película se convirtió en un éxito financiero y crítico, recaudando un total de $9.1 millones en la taquilla, produciendo varios elogios para DiCaprio, quien fue galardonado con el National Board of Review en la categoría de Mejor Actor de Reparto y nominado para un premio Oscar y Globo de Oro por su interpretación. Janet Maslin de New York Times elogió la actuación de DiCaprio al escribir: el verdadero espectáculo en la película proviene del señor DiCaprio, quien hace los tics de Arnie tan sorprendentes. La actuación tiene una fuerte y desesperada intensidad de principio a fin. En 1995 llega Rápida y Mortal de Sam Raimi, un western en el que apareció junto a Gene Hackman, Sharon Stone y Russell Crowe, y en el que interpretó a un joven pistolero. La película recaudó $18.5 millones en los Estados Unidos, recibiendo críticas mixtas. Lo maté. Sí, lo hiciste. Yo lo maté. Fuiste muy rápida. Dios, no quiero morir. Un año más tarde, en 1996, Leonardo DiCaprio apareció junto con Claire Danes en la película de Baz Luhrmann, Romeo y Julieta, una modernización abreviada de la obra de William Shakespeare, aunque mantiene el diálogo original del libro. El proyecto fue una de las primeras películas en darle el estatus de estrella, recaudando en taquilla un total de $147 millones. ¿Y no tiene en labios el santo lo mismo que el Romero? ¡Ay, peregrino! Se llama Romeo y es un Montesco. También ese mismo año, actuó nuevamente con Robert De Niro, Meryl Streep y Diane Keaton en el drama familiar de Jerry Sachs, Marvin Room.
La película gira en torno a dos hermanas que se reúnen a través de una tragedia después de estar 17 años separadas. DiCaprio interpretó al personaje de Hank, el problemático hijo de Streep. Oh, come on. Listen, did you ever get a birthday present from your Aunt Bessie? Un año más tarde, en 1997, llega uno de sus mayores éxitos, Titanic, donde trabajó junto a Kate Winslet y bajo la dirección del aclamado director James Cameron. DiCaprio interpretó a un chico de 20 años llamado Jack Dawson, un hombre pobre de Wisconsin que gana 2 entradas de tercera clase en el barco más lujoso de la época. El momento de la verdad está a punto de cambiar la vida de alguien. ¡Porque nos vamos a América! ¡Tengo full amigos! ¡No! Inicialmente se negó a interpretar al personaje. Were you initially reluctant to take this role? A little bit. Just because I haven't been... I don't really like sort of these gigantic, huge films for some reason. They seem to be a lot more about the special effects and less about actually a story with content, you know. But I didn't want to discriminate against this movie just because it was huge, because it was a terrific script, you know. It was a great character, and overall it had a lot of important things in a movie. Finalmente se animó a seguir la petición de Cameron, quien creía firmemente en él, para el papel principal. Abre los ojos. Estoy volando. Jack. Si te está gustando el vídeo, puedes dejar una donación. Pulsa en el botón gracias, elige un monto en tu moneda local, llena los datos de tu donación y listo. Me ayudas a crear vídeos con mayor calidad. Muchísimas gracias por cooperar con el canal. En el año 1998 fue nombrado por la revista People una de las 50 personas más hermosas del mundo. In Venezuela we know you are a heartthrob for the girls. What kind of woman can intimidate you? A really, really intelligent one. Those are the most intimidating, huh? También ese mismo año protagonizó el doble papel del villano Luis XIV de Francia y su secreto, su hermano gemelo Philippe en El hombre de la máscara de hierro de Randall Walle. A pesar de recibir una recepción mixta y negativa en general, la película se convirtió en un éxito de taquilla y recaudó $180 millones a nivel internacional. Sin embargo, el desempeño de DiCaprio fue bien recibido. ¿Alborotos? París es la ciudad más hermosa de la Tierra. ¿Qué podría sentir mi pueblo salvo orgullo y contento? El crítico de Entertainment Weekly Owen Gleiberman escribió: el sorprendentemente andrógino DiCaprio tiene apenas la edad suficiente para interpretar a alguien con hormonas, pero aún así, es un fluido e instintivo actor, con el rostro de un ángel travieso. Todo esto hizo que al siguiente año fuera nominado para un premio Golden Raspberry por ambas interpretaciones. The Man in the Iron Mask. En el año 1999 comienza una relación con la modelo brasileña Gisele Bündchen que duró hasta el 2005, siendo esta la más duradera del actor. Entrando ya al nuevo milenio y en su primer año 2000, protagoniza junto a Tilda Swinton y Virginie Lado en el drama La Playa, una adaptación de la novela escrita por Alex Garland. DiCaprio interpretó a un turista estadounidense mochilero en busca de la mejor forma de vida en una isla secreta en el Golfo de Tailandia, que con un presupuesto de 50 millones, la película se convirtió en un éxito financiero, ganando en total $144 millones en todo el mundo, aunque también fue resistida por la crítica. When you were on location in Thailand, what were the things that you missed the most from back home? That's a good question. I missed the Lakers a lot. That's what I missed. I missed seeing them live, watching games. That was the main thing that I missed. But doing the film was such an unbelievable experience. That, I love going off on locations and doing films. It's such a learning. You learn about different cultures, and not only that, being involved in the movie that you're doing, getting into character, all that stuff is just a dream for me. Yeah. 2 años después, en 2002, llega esta otra película histórica, Gángster de Nueva York de Martin Scorsese, ambientada en medio del siglo XIX en el distrito Five Points de la ciudad de Nueva York. La producción, que estuvo plagada de presupuestos caros y disputas entre los productores y el director, se rodó en 8 meses y con $103 millones, fue la película más cara que Scorsese había hecho nunca, y tras su lanzamiento, se convirtió en un éxito financiero y crítico. One night, you look up,
También ese mismo año protagoniza junto al genial actor Tom Hanks y bajo la dirección de Steven Spielberg, Atrápame si puedes. This young boy at 16 years old did more than any of us do in an entire lifetime. Within 3 years, he impersonated so many careers and played so many different kinds of personalities. Basada en la vida de Frank Abagnale Jr., quien antes de cumplir los 19 años usó su encanto, confianza y varias identidades diferentes para hacer millones en la década de 1960 utilizando cheques falsos. I had been basically attached to the project for about a year and a half, ever since I was in the middle of shooting Gangs of New York and Rome. And I just fell in love with the story, I fell in love with the character. I mean, it's quite obvious why an actor would be, attracted to a role like this. It's just so colorful, so flavorful, and I attached myself and... Soy el señor Abagnale. ¿Puede alguien decirme en qué parte del libro se quedaron? Si necesito volver a preguntar, voy a reportar a toda la clase. ¡Tomen asiento! 2 años más tarde, en 2004, Scorsese y DiCaprio colaboraron nuevamente en una película biográfica acerca del excéntrico director de cine y pionero de la aviación Howard Hughes en El Aviador, convirtiéndose en un éxito crítico y financiero, donde el actor recibió también críticas muy favorables por su actuación, mereciendo otra nominación a los Oscar y ganando un Globo de Oro al mejor actor. Ladies and gentlemen, Howard Hughes. Let's build a plane that flies above the weather, across the country, across the world. If you do that, you could lose everything. Well, I won't. And the Golden Globe goes to Leonardo DiCaprio, The Aviator. This is incredible. I'm incredibly honored. I want to thank the Hollywood Foreign Press and the incredible cast and crew of this amazing film. I'd also like to thank, of course, Michael Mann and John Logan for their intricate, involved script. En 2005, Leonardo DiCaprio fue herido por la modelo Elisa Wilson en la mejilla izquierda del rostro con una botella rota en una fiesta en Hollywood, por lo que tuvieron que darle 17 puntos de sutura. Después de un juicio en 2010, Wilson fue sentenciada a prisión por 2 años y extraditada a Canadá. También ese año inició una relación con la modelo israelí Bar Refaeli que duró hasta 2011. En el año 2006 protagonizó junto a Jennifer Connelly y Jimmy Hunsu esta excelente película, Diamante de Sangre, bajo la dirección de Edward Zwick. What kind of role do you have to play in Blood Diamond like Danny Archer? I play this really sort of selfish, narcissistic, opportunistic character who's a diamond smuggler in the black market in Africa, and I end up hearing about this rare stone that represents my freedom and ticket out of the continent, a place where I have a lot of mixed emotions about. And en la misma interpretó a un contrabandista de diamantes de Rhodesia que participa en la guerra civil en Sierra Leona. Yo, journalist, diamond is my ticket out of this God-forsaken continent. El filme recibió críticas favorables en general, y DiCaprio fue elogiado por la autenticidad de su acento africano bastante difícil de emular y fue nominado en la categoría de Mejor Actor en los Globos de Oro. También ese mismo año vuelve a trabajar bajo la dirección de Martin Scorsese en Infiltrados, donde interpretó a Billy Castigan, un policía estatal que se infiltra en la mafia irlandesa de Boston, teniendo críticas muy positivas al convertirse en una de las películas más valoradas de 2006, que con un presupuesto de $90 millones, fue la colaboración de DiCaprio y Scorsese más taquillera hasta la fecha. Todo esto contribuyó a que fuese nominado también en la categoría de Mejor Actor en los Globos de Oro. Chop me up and feed me the poor? Is that what you guys want? 2 años más tarde, en 2008, DiCaprio se tiñó el pelo de castaño y utilizó lentes de contacto del mismo color para protagonizar Red de Mentiras, un largometraje de espías basado en la novela del mismo nombre de David Ignacio. La película, que estuvo dirigida por Ridley Scott, recibió opiniones mixtas de los críticos y con un presupuesto de $67,5 millones, se convirtió en un éxito de taquilla moderado, al recaudar $115 millones en todo el mundo. Ese mismo año DiCaprio se reunió nuevamente con Kate Winslet para la película de drama Solo un sueño, que estuvo dirigida por Sam Mendes, el entonces marido de Winslet. Could you first of all tell us what Revolutionary Road is all about? Kind of hard to describe, but it's about
two people dealing with very sort of real yet normal problems set in the 1950s. They've sort of conformed to life in a suburban environment, raising two children, man going to work 9 to 5. His wife, played by Kate Winslet, is... Con esta película el actor obtuvo su 7ª nominación a los Globos de Oro. What was it like getting back on screen with Kate? It was great. We used our sort of relationship to our advantage, I think. I mean, Frank and April Wheeler in this movie needed to feel that these people knew each other intimately for a long period of time. So we kind of use that comfort level to our advantage. So much of the movie is about what's left unsaid between two people, and it culminates in these huge sort of dynamic fights. And I couldn't wait for those moments. And I told her that when I committed to the movie. I said, I can't wait to fight with you on screen. It's gonna be bloody. She said, give it to me. I support you, don't I? I work 10 hours a day at a job I can't stand. You don't have to. Who made these rules anyway? Can make you happy here. We're gonna be okay. To be together in this is our one chance. Revolutionary Road. El actor que gana nada más y nada menos que 25 millones por película, en el año 2009 compró la isla de Cayo Blaquedor en Belice por un valor de unas $7 millones, donde tiene la intención de construir un hermoso ecoresort con una estructura equipada 100% con electricidad natural. Su siguiente proyecto fue en 2010 cuando volvió a unirse una vez más con Scorsese en el thriller psicológico Shutter Island, basada en la novela homónima de Denis Lehan. You know, here you have the character that's put into a situation where you find out that there's a lot more to his journey than it first appears to be. But coprotagonizada por Ben Kingsley, Mark Ruffalo y Michelle Williams, DiCaprio interpretó al alguacil Edward Teddy Daniels, quien investiga un centro psiquiátrico situado en una isla. La película, con una inversión de $41 millones, se estrenó en el número 1 en la taquilla, lo que representó la mejor apertura de DiCaprio y Scorsese hasta ese momento. of course, Scorsese loves to discuss everything at great length, which is something that I love to do too, because the more you become specific about who these people are, I think the more tactile, the more believable they are on screen, and that's the whole object of what we do. En el año 2011 el actor protagonizó la cinta J. Edgar del director Clint Eastwood, una película biográfica sobre J. Edgar Hoover, el controvertido primer director del FBI. Don't wilt like a little flower. Be strong. Yes, mother. It's time this generation learned the difference between villain and hero. Uno después, en 2012, interpretó espectacularmente el papel del antagonista Messier Calvin J. Candy en esta película. Django Unchained. Junto a los actores Jamie Foxx, Kerry Washington, Samuel L. Jackson y Christoph Waltz, y bajo la dirección de Quentin Tarantino, fue todo un éxito. I've been a fan of Quentin's work for a long time, and I love the fact that he was, sort of recreating his own history in a deeply American, context. With this sort of spaghetti western Sergio Leone genre mixed into it, something only Quentin Tarantino can do. Django y su amigo trajeado, el Dr. Schultz, son clientes. Y nuestros huéspedes, Steven, y tú, viejo cabrón decrépito, deberías mostrarles la mayor hospitalidad, ¿lo entiendes? Leonardo walked in and he was like, y'all just think I'm the good-looking dude to have all the models? Watch what's about to happen. And they said action, and we saw this dude elevate his game to a place to where you couldn't sleep at night. If you're doing a scene with him, you gotta wake up. ¿Qué coño? Yo no me imagino ni 2 semanas en Boston. His characterization is, kind of awesome, and he's brought something to the character that I didn't see on the page, and that's made everybody else kind of step up to another place. Al siguiente año, 2013, trabajó de nuevo con Martin Scorsese interpretando a Jordan Belfort en la película El Lobo de Wall Street, recibiendo críticas favorables y siendo galardonado con el Globo de Oro al mejor actor de comedia. Me llamo Jordan Belfort. El año en que cumplí los 26 gané $49 millones. Y eso me cabreó porque solo por 3 no llegué al millón a la semana. ¿Aquello era legal? Claro que no. Ganábamos tanto dinero que no sabíamos qué hacer con él. Leonardo DiCaprio es un activista de los derechos de los homosexuales y en abril de ese mismo año 2013 donó cerca de $60,000 a GLAAD, una organización que defiende los derechos de la comunidad LGBT.
También pueden verlo apoyando al representante de actores y directores de Hollywood, Steve Warren. He served as the first out gay man on the board of trustees for his daughter's school, the Center for Early Education, and currently serves as the first out gay man on the board of trustees at the Archer School for Girls. In his career and in his personal life, Steve opens doors for out professionals across the entertainment industry. He not only advocates for LGBT people, but dedicates himself to mobilizing a large base of high-profile allies to help bring about social change. Ese mismo año, junto con el fabricante de automóviles Venturi, fundó la escudería Venturi para competir en el campeonato de Fórmula E de la Federación Internacional del Automóvil. Meses después, en julio, comenzó a salir con la modelo y actriz alemana Toni Garn, hasta que en diciembre de 2014 dieron por finalizada su relación. Un año después, en 2015, protagonizó genialmente El Renacido, bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu. He really is a unique filmmaker. He's really one of a kind, and I knew it would take that kind of a type of director that gives you that truly immersive experience as an audience member. Su actuación consiguió críticas muy favorables, siendo aclamada universalmente, y el actor la calificó como su película más difícil, ya que tuvo que comer carne cruda, sufrir una hipotermia y aprender a disparar un mosquete, entre muchas cosas más. Ha sido la experiencia más extraordinaria que he tenido como director, no solamente porque encontré al actor que yo esperaba encontrar, al gran actor que yo sabía que era. También encontré a un gran amigo. Mi hijo era lo único que tenía. Y él me lo quitó, lo comprendo. Finalmente, la película, con un presupuesto de 135 millones, ganó 533 en todo el mundo, y el actor fue merecedor de varios premios, como el Globo de Oro al Mejor Actor Dramático, el Premio BAFTA, el Premio del Sindicato de Actores, y por primera vez, el premio que le faltaba y que ya se merecía. And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. Thank you all so very much. Al siguiente año 2016, interviene en el documental Antes de que sea tarde, estrenado en el canal National Geographic. La verdad es que mientras más aprendo sobre este tema y todo lo que contribuye al problema, más me percato de lo mucho que no sé. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira cuán violento es eso! Solo quiero saber cuán lejos hemos llegado y si existe algo que podamos hacer para pararlo. También forma parte de este documental la visita que realizó al Papa Francisco en el Vaticano. Sua Santità, grazie per dedicarmi questa udienza privata con lei. En el año 2017, comenzó una relación con Camila Mouroni, que se extendió hasta 2022. En el 2019, produjo y narró el documental sobre el calentamiento global, Hielo en Llamas. We can save the world, so why don't we do it? También ese mismo año, protagonizó junto a Brad Pitt y Margot Robbie la comedia dramática de Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood. It's very personal for a few different reasons, I guess. You know, it's like one, it's a memory piece. You know, I was in Los Angeles in 1969. I was between 6 and 7. So almost like the way Roma was, it was a memory piece for me, writing it from my memory of what the streets of Los Angeles were like and what the radio was like and you know, the TV shows of the day and you know, the products that we consumed and saw billboards and commercials for. Para ayudar a financiar la película, DiCaprio y Pitt acordaron aceptar un recorte salarial recibiendo solamente cada uno $10 millones. A DiCaprio le gustó la experiencia de trabajar con Pitt, por lo que Tarantino describió a la pareja como el dúo dinámico de estrellas más emocionante desde Robert Redford y Paul Newman. Brad and I sort of started at the same time. We've grown up in this town and, you know, as much as we did research for these characters, I feel like we implicitly knew these relationships, these dynamics, this sort of survival mechanism, friendship of this dynamic was something that I think we instinctually just connected to, and
and didn't have to reach for that much. Finalmente, la película ganó un total de $374 millones contra su presupuesto de 90 millones y DiCaprio recibió nominaciones para un Oscar, un Globo de Oro y un premio BAFTA al mejor actor. Well, I would be if I ever really said that, but I didn't. You did. All I said was, somebody asked me what I'm doing now and said I'm taking a small break. I just did 3 movies in a row. You know everyone thinks you're taking a break. No, I'm not taking a break. I'm gonna find another movie to do very soon and go off to work. Actualmente Leonardo DiCaprio mantiene una relación con la modelo estadounidense Gigi Hadid, y sobre su fortuna les diré que de acuerdo a datos obtenidos por el portal Celebrity Net Worth, entre 1995 y 2020 llegó a ganar hasta $300 millones en salario, una cifra que muy pocos actores pueden llegar a recibir por sus participaciones en películas. Añadido a eso, también ha recibido $100 millones por patrocinio y colaboraciones, y en la actualidad posee un patrimonio neto de 260 millones y 100 millones en bienes y raíces, que incluyen propiedades, mansiones y coches.